Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Inge. Sí, se escucha. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Un poco resfriado nomás, pero todo bien después. Ah, sí. Tenga cuidado por el cambio de clima. Ya. ¿Está lloviendo por allá estos días? Sí, ha estado raro igual. Ha estado lloviendo, no lloviendo, de la nada lloviznas. Supongo que eso. Eso, bueno, eso, porque esa llovinita, al menos en la noche, hace que se ponga fresca la noche y ahí uno se descuida y se hace pasar con frío, ¿no? Sí, espero que sea eso. Solo eso. ¿Y se ha hecho hacer prueba del COVID, pero no? Sí, porque me asusté y salió negativa. Ah, está bueno. Bien. Eh, sí, pero también si no tiene los síntomas, y bueno, como salió negativo, está bien. Le decir, pudieron ver los videos, ya están por si acaso todas las diapositivas y los videos de lo que hemos avanzado hasta ahora en la clase de Google Classroom, ¿no? ¿Han podido ver? Sí, yo estaba Sí, revisando Inge, las gracias. diapos. Ujú, Ok, no hay estaba que- revisando. Pues si también he subido ya el proyecto, hace rato lo subí, y hoy vamos a ver un poco ese, ¿ya? Hoy día, lo que tenemos planificado para hoy, como sabemos que esta semana no es tanto de avance, sino de proyecto, es terminar lo que nos queda en cuanto al tema de arranque de la planta de Urea, terminar eso y revisar un poco sobre el proyecto. Además de revisar, vamos a explicar un poco más los sistemas o subsistemas o secciones en los que se basa el proyecto. ¿Ya? A ver, creo que ya están casi todos. Voy revisando. Un segundo, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, Inge, se ve. Ok. Entonces, yo creo que no es temprano, pero podríamos ir empezando. Lo más probable es que esta clase terminemos temprano, no las 2 horas, porque solamente hoy tenemos solamente que terminar eso y explicarlo del proyecto. Ya, así que empecemos ya. La anterior clase hemos terminado en la parte de la explicación de la operación normal de la planta de Urea, enfocado en sala de control, ¿no? Es decir, viendo un poco más la lógica de control y la forma de operar la planta, ¿no? Ahora vamos a ver brevemente, porque no vamos a entrar en detalle, porque también esta parte del arranque de la planta, yo, otro curso que también hice dos presentaciones, una con enfoque en campo y otra con enfoque en sala. Vamos a ver solamente la de enfoque en campo, para hacerlo más breve, ¿ya? Primero, un resumen de los pasos que sigue el procedimiento de arranque sería el siguiente. Vamos a ver los puntos, pero antes tenemos que diferenciar que existen dos tipos de arranque de la planta de Urea. Uno que se llama prearranque y otro que se llama arranque propiamente dicho, ¿no? El prearranque es el arranque normal, digamos, lo que comúnmente llamamos arranque en frío, ¿no? Es decir, arrancar con el circuito de síntesis vacío, es decir, comenzar de cero sin nada eh, en, en las secciones de la planta, ¿no? Y el otro, el que se llama arranque, que sería como un arranque caliente, deben conocer en general los equipos, se puede arrancar en frío y en caliente. Por ejemplo, una turbina de vapor. Si una turbina de vapor para y no está más de media hora parada, está todavía caliente. Así que se puede arrancar rápido. Pero si para y está horas o días parada, bueno, ya hay que drenar todo, hay que volver a acondicionar, hacer ya el arranque con la secuencia y los pasos más largos, ¿no? Con más detalle. Algo así, ¿no? El prearranque correspondería al arranque caliente y el arranque correspondería al arranque, perdón, el prearranque, el arranque frío y el arranque al arranque en caliente, es decir, cuando no ha pasado mucho tiempo, que en el caso de la planta no es
minutos u horas, que es lo que normalmente se da en equipo, en equipos, digamos, solos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una planta entera. En este caso tenemos 2 días. La diferencia entre arranque y pre-arranque son 2 días. Es decir, la solución que queda en la planta puede estar 2 días dentro de los recipientes del lazo de síntesis. Más de eso no puede estar por el tema de la corrosión. Ok, ya. Habiendo entendido eso, ya podemos ver rápidamente los pasos que se siguen para arrancar la planta. Primero, se va a poner en marcha la sección de tratamiento condensado del proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa sección ya esté en marcha cuando la planta arranque. Porque ni bien arranque la planta, se va a empezar la producción de agua, agua de reacción, ¿no? Agua de proceso. Y necesitamos tratar eso, si no el tanque se inunda. Además que esta sección se tarda más de 12 horas en arrancar. Si se hace normal, lento, hasta un día se tarda en arrancar. O sea, se tarda en ponerla en condiciones, ¿no? Se arranca en cierto número de horas, pero hasta que entre en condiciones de poder, tenemos que entender que aquí la especificación es muy baja, ¿no? 0,1 ppm de urea y de amoníaco, para llegar a lo cual se toma un buen tiempo, ¿no? Se podría decir 24 horas. Ya. Luego se debe poner la sección de recuperación en recirculación, para lo cual hay que acondicionarla, ¿no? Es decir, si está vacía, porque se podría darse que esté vacía, llenarla, ¿no? Con condensado el proceso y ponerla a recircular, pero dentro. Es decir, cada recipiente y cada bomba dentro de esa sección. Por eso se llama recirculación. Luego ya se empieza el arranque propiamente dicho, con lo cual alimentamos primeramente CO2, carbonato de amonio y amoníaco a la sección de síntesis, ¿no? Bueno, una vez que empezamos a llenar eso y empieza a reaccionar y ya tenemos solución, bueno, eso va a pasar, el siguiente paso va a ser enviar esa solución a la sección de purificación, donde, como su nombre dice, vamos a purificar. Y cuando empezamos a purificar, se van a producir los gases que tenemos que recuperar, amoníaco y CO2, ¿no? Básicamente. Por lo cual, el siguiente paso va a ser la absorción de gases en la sección de recuperación y la recirculación, primero la concentración y la recirculación de lo mismo a síntesis. En eso, mientras se va dando eso, vamos a ir acondicionando también la sección de concentración. Pero antes de todo esto, la sección de granulación, por ejemplo, ya va a estar no en marcha, pero en recirculación. Ya va a tener la semilla cargada, los equipos revisados y operando en vacío, digamos, algunos, ¿no? Los que pueden, ¿no? Por ejemplo, la cinta pueden operar en vacío, pero las zarandas no. Más de 10 minutos no pueden. Y bueno, como decía, el siguiente paso sería acondicionar la sección de tratamiento, la sección de concentración e iniciar la alimentación a granulación, con lo cual ya se pone en marcha ya el sistema de granulación, ¿no? Y con granulador en producción y llegando a especificación ya se tiene el producto en la planta, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos de planificación y acondicionamiento que se tienen que tener en cuenta. Primero que todos sabemos que no existe una planta que sea 100% independiente, ¿no? Va a depender de alguna manera u otra de otro, puede ser de otras facilidades, de otras instalaciones aguas arriba y de otras instalaciones o, por ejemplo, el sistema de transporte aguas abajo. Entonces, siempre hay que coordinar, ¿no? Y ver, inclusive, por más que yo esté recibiendo de mis propios pozos, pero al final tengo que inyectar al sistema de transporte, tengo que depender de ello. Y en función de por ejemplo, variaciones de presión en el ducto, yo también tengo que adecuarme a eso y coordinar con el personal de transporte, ¿no? Aquí sucede algo así, pero la relación es un poco más cercana. Y esta relación se da entre las 3 plantas que tenemos: la planta de amoníaco-urea, que serían la de amoníaco, la de urea y la de servicios auxiliares, ¿no? Porque todas dependen de todas. Todas son igual de importantes, ¿no? Las 3. Porque si falta una de ellas, no opera ninguna. Así que sería en vano que esté una de las plantas sin que haya
cualquiera de las otras dos, ¿no? Para lo cual, antes de arrancar, se debe asegurar de que el amoníaco y el CO2 sean producidos en cantidades y en calidad suficiente, ¿no? Es decir, que la planta de amoníaco tenga una producción suficiente y en calidad, ¿no?, de amoníaco y CO2. Además, asegurar que los servicios auxiliares estén preparados y disponibles. Energía eléctrica, obviamente se va a estar al inicio, agua de enfriamiento, aire de instrumento, nitrógeno, todo eso nos va a dar la planta de servicios auxiliares. También el vapor. Y el vapor es por si acaso, es un utility o un servicio que nos va muchas veces limitar o mandar el tiempo de arranque, porque a veces suele pasar en la práctica, ¿no?, que toda la rueda ha arrancado y tenemos amoníaco, tenemos CO2, pero no tenemos todavía la producción suficiente de vapor, porque en el arranque para la planta de urea necesitamos más de 60 toneladas de vapor hora, ¿no? Y si no está operando en régimen la planta de amoníaco, no se va a producir la cantidad de vapor suficiente, ¿no? También es necesario realizar, si fuera necesario, ¿no?, si fuera necesario, si el arranque es después de mucho tiempo o si se ha abierto algún equipo, algún instrumento, se tiene que hacer la pasivación del sistema de síntesis y purificación, que es lo que les comentaba antes, ¿no? De lo que se trata esto es de crear una capa oxidada o pasivada en los recipientes para controlar la tasa de corrosión, ¿ya? Porque esa capa, si bien ya está corroída, oxidada, va a hacer una barrera entre el fluido que es súper corrosivo. Y esta pasivación se hace por medio de la inyección de vapor y de aire, tanto a la sección de síntesis como a la sección de purificación. Pero eso, como le decía, eso puede ser necesario o es necesario cuando se para la planta mucho tiempo o cuando se abre algún equipo o algún instrumento para hacer el mantenimiento o la revisión. Ahora, las pruebas de fuga de la sección de síntesis, eso se hace siempre que se va a arrancar, ¿ya? No, eso se hace siempre. ¿Por qué? Porque es una planta que opera a altas presiones y temperaturas, y si llegáramos a iniciar la secuencia de arranque y no se ha verificado y hay una fuga, bueno, volver a parar, hay que vaciar todo el sistema, es complicado. Entonces, esta prueba por protocolo se hace siempre, ¿no? Y es la prueba de fuga, donde se aplica una tasa de presurización al lazo de síntesis a una tasa menor a 30 kilos por hora, o sea, en la subida de presión, ¿no? Y se hace la prueba de fuga a 50, a 100 y a 155 kilos. Es decir, se verifican todos los manholes, las entradas de hombre, todas las bridas, todos los puntos en los que podría haber fuga. Además de verificar la estanqueidad por la tendencia a presión. Y bueno, una vez que se ha verificado eso, bueno, se vuelve a despresurizar el sistema, pero obviamente la despresurización tiene que ser una tasa menor que la presurización, menor a 10 kilos. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de formación de vacío. Sabemos que cualquier recipiente es mucho más propenso a colapsar por vacío que por sobrepresión, ¿no? Por presión positiva. Como les comentaba antes, un tanque común, por el vacío que puede crear la succión de un ser humano, puede hacer que el tanque colapse. Pero por soplar, digamos, y presurizar, ni idea, nunca. ¿Ya? También el calentamiento. Para hacer un arranque adecuado es necesario que la sección de síntesis ya esté caliente. Por eso se precalienta con el mismo vapor de los tambores y también con inyección de vapor. Esta tasa de calentamiento se debe hacer a una tasa de menor a 30 grados por hora. Y se calienta hasta máximo 3 kilos, digamos, dentro de la sección de síntesis, ¿no? Y se dan cuenta todos estos pasos, por ejemplo, la pasivación, la prueba de fuga y el calentamiento son previos al arranque propiamente dicho. Si bien son parte de la secuencia general de arranque, pero se hacen. Por eso es que el arranque de esta planta se planifica en días, digamos, ¿no? En días, porque la misma planta de amoníaco tarda muchos días en arrancar, ¿no? Y esto por eso uno tiene, entre las tres plantas se tiene que hacer la planificación
y decir, bueno, yo tal día voy a hacer esto, 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 para que mientras ellos vayan haciendo las cosas que necesitan, el día X ellos ya tengan las condiciones para que yo pueda arrancar. Por tanto, yo también ese día X tengo que haber hecho todos estos pasos previos para estar en condiciones de arrancar. ¿Ya? Ahora sí entramos a explicar un poquito, no en detalle, pero un poquito más sobre el arranque, ¿no? He dicho que lo primero que se arranca, y es como preparativo, es la sección de tratamiento condensado proceso, ¿no? Justamente para tener el sistema operando ya en condiciones de reprocesar, ¿no? lo condensado. Para lo cual lo que se hace es arrancar, ¿no? Como vemos aquí, para arrancar esto se debe verificar que estas dos válvulas, la de gases de ambas columnas, estén completamente abiertas, ¿no? Y lo que hace es arrancar la bomba de condensado del proceso, que está aquí, porque aquí vamos a tener condensado del proceso. Y si no tuviéramos, se llena esto con condensado de vapor o agua de la planta de servicios auxiliares. Y bueno, ya de aquí se arranca esta bomba y se empieza a alimentar por medio de este regulador de flujo, un PIC. Por medio de este yo voy alimentando a la cabeza. Luego lo que voy a hacer es que este primer reservorio, por inundación, voy a hacer pasar hasta el reservorio de abajo. Ya, como dice aquí, ¿no? Rellenar y por desborde a la parte de abajo. Luego, una vez que desborde, voy a empezar a acumular nivel aquí abajo, ¿no? En la parte baja. Y cuando ya tenga un cierto nivel, voy a arrancar ya la bomba de condensado proceso tratado. ¿Para qué? Para que con esta bomba yo pueda recircular ese tanque. Porque recordemos que habíamos visto antes que esta bomba va a ir primero a uno de los intercambiadores de calor de aire del granulador, luego va a venir a este precalentador y voy a enfriarlo, y aquí voy a tener dos caminos, ¿no? Uno es enviarlo a la planta de servicios auxiliares, ya como conectado, como condensado tratado. U2 voy a poder enviarlo al mismo tanque, a este tanque de condensado proceso para recircular, ¿no? Eso se hace cuando todavía no en el arranque, ¿no? Como en el arranque todavía estoy arrancando, todavía no he tratado, no he llegado a las condiciones de menor a 0,1 ppm de urea o amoníaco, lo que hace es recircular, ¿no? Porque no, así en esas condiciones no puedo enviarlo. Ya, y eso se controla el nivel en la parte baja del stripper, que se controla un 50%. Y ahí ya se inicia la inyección de vapor por el fondo de la despojadora, por acá, para empezar a calentar esto. Una vez que he empezado la inyección, además de calentar, voy a empezar a presurizar con esta válvula, ¿no? Y este PIC. ¿A cuánto? A 3 kilos. Luego que la temperatura va subiendo, ya puedo aumentar el flujo de condensado de proceso que estoy tratando. Además de, al incrementar eso, voy a necesitar incrementar también el flujo de vapor, ¿no? Y cuando tenga ya cierta temperatura, aquí abajo, ya voy a, que esté un poco caliente, ya voy a poder empezar a alimentar al hidrolizador por medio del controlador de nivel, ¿no? Recordemos que esto va por una válvula que está de acá, se va por la bomba, obviamente tengo que cargar la bomba y controlar con esta válvula, que está muy sensible, por ejemplo, cuando uno arranca, es súper sensible. Y bueno, empezar a alimentar aquí, y aquí también empezar la alimentación de vapor para calentar también la parte del recipiente de hidrolización, ¿no? Y luego que empiezo a calentar, también voy a empezar a presurizar por el cierre de esta válvula. Recordemos que habíamos arrancado con ambas 100% abiertas, ¿no? Ir cerrando para ir presurizando. Esto tarda mucho, tarda varias horas, mínimo 12 horas en más o menos llevar las condiciones. Ahora, luego, esto tiene dos cámaras, de la cámara grande va a desbordar a la cámara pequeña, y también se empieza la alimentación de vapor a la cámara pequeña, y de ahí ya se empieza a mandar a la parte baja. Ya con eso ya voy a tener, ya corto aquí el desborde y ya empiezo a circular como debe ser. Y controlo aquí también el nivel del 50%. Luego de eso ya es ir controlando los flujos de vapor, las temperaturas y las presiones para llevarlo a estabilizar el sistema y llevarlo a condiciones, ¿no?, de especificación. Ahora, en cuanto los pasos previos para
para el arranque, que cuando hablamos de arranque, propiamente dicho, es cuando ya empezamos a alimentar CO2, amoníaco y carbonato a la sección de síntesis. Pero antes de eso, necesitamos arrancar la bomba, ¿no? La bomba principal o los equipos principales, porque no solo bomba, también compresor, ¿no? Entonces ahí ya entramos a la alimentación de amoníaco y carbonato. Son dos bombas bastante parecidas, del mismo vendor, y igual de grandes casi. Lo que vamos a hacer primeramente es alimentar el reservorio de amoníaco, ¿no? Porque normalmente, digamos, si separado, lo vamos a tener un nivel relativamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es alimentar para tener un nivel adecuado, ¿no? Alrededor del 50%. ¿Cómo? Con ello de esta LB, que está aquí. Porque recordemos que aquí hay un nivel de, perdón, control de nivel, ¿no? Y mantenemos ese lazo en automático, ¿no? Para que se controle solo. Luego pasamos a la bomba de amoníaco, a la grande, donde luego de arrancarla, obviamente para arrancar esta bomba, es una bomba grande, hay que hacer varios pasos previos de preparación que se hacen en campo, ¿no? Primero hay que llenar, por ejemplo, el recipiente de agua de sello, hay que hacerlo circular, hay que filtrar, hay que verificar que esté limpio, que no tenga amoníaco, de ahí a empezar la circulación por el sello de la bomba, a ajustar el flujo, ajustar la presión, verificar el sistema de lubricación de la bomba, todos esos pasos, pero aquí no vamos a entrar en mucho de esos detalles ya. Pero una vez que se ha hecho todo eso y se arranca la bomba, lo que vamos a hacer es arrancarla en recirculación, es decir, vamos a tener la válvula manual cerrada aquí y vamos a mantener la bomba arrancada pero recirculando, ¿ya? Y vamos a lograr una recirculación, un flujo de recirculación, de tal manera que aquí tenemos una presión de 200 kilos. ¿Ya? La siguiente, que sería la bomba de carbonato, que es muy parecida a esta, y que se hace casi el mismo paso para arrancarla. ¿Ya? Pero también una vez que se arranca, se hace lo mismo, recircular, ¿no? Este es el recipiente del absorbedor de alta, con la booster, voy a alimentar a la bomba de carbonato y también voy a recircular hacia el mismo recipiente, ¿no? Por un control de flujo, al igual que acá. Y lo que voy a hacer es ajustar esta válvula de flujo para mantener una recirculación y tener una presión de 160 kilos en la descarga. El compresor del CO2 es aún un poquito más largo el arranque. Se tarda unas 12 horas en arrancar este compresor, porque hay que drenar, hay que calentar la línea de vapor, hay que alimentar una vez calentado, hay que poner en condiciones los condensadores de superficie, verificar esos eyectores, porque a veces no son muy confiables. Y bueno, poner en marcha también el sistema de lubricación, un sistema de sellos, preparar todo eso para que pueda arrancar el compresor. En total se tarda unas 12 horas para arrancar el compresor. Y como por eso, algunos de esos pasos que les decía son para que se cumplan los permisivos de arranque, porque este compresor tiene varios permisivos para que pueda arrancar, que están ya configurados en su propio sistema de control, ¿no? Que tiene. Y verificar el cumplimiento de la secuencia de arranque del compresor. Lo bueno es que este compresor tiene una secuencia automática de arranque, nada más que hay que adecuarlo y verificar que esa secuencia se cumpla o vaya adecuadamente, ¿no? Y una vez que haya arrancado, porque una vez que arranque hay que verificar en el contenedor de superficie, hay que quitar el eyector de arranque de servicio y hay que verificar que haya un buen nivel de vacío y todo. Ya, pero una vez que se tenga todo eso, ya lo que queda es presurizar este compresor, ¿no? Hasta llevarlo hasta 150 kilos de presión en la descarga. Eso también toma tiempo, ¿no? O sea, toma tiempo porque como es un compresor grande yo no puedo directamente mandarlo a 150, va a parar por alta vibración, ¿no? Tengo que ir poco a poco y ir verificando eso. Pero aquí se trabaja con 3 válvulas, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos antes? Hay 2 anti-surge y una de venteo. Con esas 3 hay una secuencia correcta para ir cerrando o ir abriendo para que el compresor, como un compresor que tiene 2 cuerpos independientes, se podría decir, se puede descompensar cuando se hace una mala operación, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado. Además que cuando la temperatura aquí en la columna de deshidrogenación
llegue a 150 grados, ahí ya debo empezar yo la alimentación de aire de pasivación. Antes de eso no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque la reacción que se da aquí de combustión de hidrógeno necesita una cierta temperatura, ¿no? Esas son las condiciones para que inicie la reacción, ¿no? Si no hago eso, no voy a combustionar ese hidrógeno, ese oxígeno, y voy a mandar oxígeno excedente, ¿no? Ahora ya habiendo hecho todos esos pasos y ya teniendo todos esos equipos listos, ya yo puedo arrancar propiamente dicho la planta, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Iniciando la alimentación de CO2, amoníaco y caramato, que son los flujos o los fluidos, perdón, que se alimentan a la sesión de síntesis, ¿no? Entonces, siempre empezamos alimentando CO2 a la sesión de síntesis, ¿por qué? Para establecer el flujo de los gases, ¿no? A un flujo de aproximadamente 2000 metros cúbicos hora al despojador, por la parte de acá, se controla por la HIC, y unos 1000 al reactor, por la FIC. Obviamente hacemos todo esto manteniendo esta válvula abierta, un 10% más o menos, para ir quitando todo eso. Esto nos ayuda a retirar todos los inertes o los no condensables o cualquier otro gas que podría haber en el sistema, ¿no? Lo retiramos. Además que eso nos va a ayudar a establecer el flujo que va a haber dentro del sistema. Una vez hemos establecido esos flujos de CO2, empezamos la alimentación de la solución de caramato. Va a llegar por acá, con la bomba de caramato, ¿no? que hablamos de cómo se arranca. Va a llegar por acá, y esto también es muy delicado porque aquí estamos arrancando con una presión de 3 kilos más o menos. Y aquí yo tengo 160 kilos, que es un delta de presión grandísimo. Así que la más mínima variación me va a producir un cambio brusco de flujo. Pero inicio alimentando una tasa de aproximadamente un flujo de 30 toneladas por hora de solución de caramato. Luego que la presión de este lazo de síntesis haya alcanzado los 30 kilos, inicio la inyección de amoníaco. ¿Por qué espero hasta los 30 kilos? Obviamente el amoníaco que estoy inyectando está en estado líquido, ¿no? Y quiero que en la inyección se mantenga en estado líquido. Porque si yo lo meto yo lo inyecto antes de esa presión, lo que voy a hacer es que al momento de entrar se va a evaporar, se va a gasificar, y me va a producir un aumento brusco de presión en el sistema, en esta sección, ¿no? Entonces, cuando se alcanza los 30 kilos, se empieza la inyección de amoníaco, pero no al reactor, sino al fondo por esta línea, ¿eh? Esta línea se controla por este FIC, al fondo del condensador de caramato. Recordemos que esa inyección en operación normal es para diluir la solución en el fondo y evitar el desgaste o la corrosión prematura de los puntos de soldadura, ¿no? que tiene este equipo, que es un equipo especial. Y se lo hace a una tasa de 6.1 toneladas hora. Además que, fíjense que ya hemos dicho que tenemos un flujo de CO2 y además tenemos un flujo de caramato. Ya tengo CO2, al yo inyectar amoníaco, lo que va a pasar es que va a reaccionar. Y esa reacción es altamente isotérmica. Recordemos que la reacción de formación de caramato es altamente isotérmica. Por tanto, yo voy a empezar a inyectar, quiero lograr este flujo, pero no lo voy a lograr de un saque, de un solo paso, sino que tengo que controlar que el aumento de temperatura aquí, en este instrumento, en este recipiente, porque este tiene como unos 5 medidores de temperatura a lo largo, ¿eh? Tengo que controlar que el aumento de temperatura ahí sea menor a 10 grados por minuto. Porque si yo tengo un aumento mayor a eso, quiere decir que está habiendo una reacción muy rápida y me puede sobrecalentar. Por lo tanto, tengo que bajar la tasa de inyección. Una vez que ha pasado eso, empezamos a presurizar el descomponedor de alta, que estaba abajo, ¿no? Ese descomponedor lo presurizamos inicialmente con nitrógeno, ¿no? Y luego inicialmente con nitrógeno hasta la presión que podemos, que son 7 kilos. De ahí para arriba lo presurizamos con el mismo gas que va de aquí de la cabeza, ¿ya? Obviamente controlando con la válvula manual de inyección allá en el descomponedor de alta. Ahora, cuando aparezca el nivel aquí en el condensador de caramato, ya vamos a empezar a enviar esa solución, que ya es caramato y algo de urea, al reactor por medio de esta HIC. Con esta HIC controlamos el nivel.
para mantener un 40-50%. Por si acaso, desde que hemos empezado a alimentar hasta que se logra ver nivel aquí, toma unas 2 horas, alrededor de unas 2 horas. Y fíjense que los flujos son grandes, 30 toneladas de caramato, 3.000 metros cúbicos de CO2 y 6 toneladas de amoníaco. Son volúmenes considerables, son flujos considerables, pero aún así, por el volumen que tiene este equipo, se tarda como unas 2 horas en alcanzar nivel. Ya. Y luego que se alcanza el nivel, ya empezamos a enviar al reactor. Y también este reactor, desde que empezamos a alimentar, porque cuando yo empiezo a alimentar la solución, voy a empezar también a alimentar amoníaco. Como dice aquí, iniciar la alimentación de amoníaco al reactor vía el eyector, ¿no? Por el eyector, porque ese eyector me va a ayudar en esta succión, ¿no? Desde el momento que yo empiece y esto desborde, tarda una hora y media más o menos. Y fíjense que los flujos también son grandes. Por aquí voy a meter 33, aquí tengo 30, tengo estos otros flujos y los otros 6, pero aún, a pesar de eso, por el volumen del equipo, se tarda como una hora y media. Y ya, además, cuando yo empiece a inyectar el amoníaco, también voy a poner en marcha los calentadores. Antes de eso no lo puedo calentar porque se me va a gasificar aquí y se va a presurizar, ¿no? Cuando yo esté alimentando, ya recién puedo habilitar estos calentadores, tanto el de condensado como el de vapor. Además que cuando yo empiece a alimentar amoníaco, tengo que hacerlo poco a poco porque va a haber una reacción y yo tengo que evitar que el incremento de temperatura sea igual o mayor a 10 grados centígrados por minuto. Seguimos. Una vez que ya haya yo establecido el flujo de solución y de amoníaco, lo que voy a hacer es aumentar la tasa de inyección de CO2 al reactor. ¿Cuánto? A 10.000. Estábamos inicialmente con 1.000 y lo mandamos a 10.000. Un aumento de 10 veces, ¿no? Del flujo inicial, de 10.000 metros cúbicos hora. Y con eso, como les decía, vamos a tardar una hora y media. Ahí esperamos a que desborde el reactor, ¿no? Pero para eso vamos preparándonos ya calentando este tambor. Este tambor, por si acaso, estos dos tambores, como una de las operaciones previas al arranque, ya van a estar puestas en servicio, ¿no? Puestos en servicio los tambores, ya con un nivel y con vapor, con inyección de vapor, una inyección mínima para mantenerlo caliente. Pero ahí yo empiezo, porque esto yo inicialmente voy a tener a 10 kilos. Yo empiezo a aumentar la presión de vapor hasta unos 15 kilos casi para prepararme para el desborde. Pero cuando llegue el desborde, yo quiero tener esto caliente para de una vez empezar a descomponer el caramato. Y no, porque si yo esto lo tengo frío y mando esa solución hacia la sección de purificación, voy a mandar mucho caramato y allá se va a presurizar y se me van a inundar los recipientes de purificación, de recuperación. Ya cuando se llena el reactor, lo que voy a hacer, bueno, va a desbordar, lo que voy a hacer es reducir el flujo de CO2 al reactor de los 10.000 a 2.400 y aumentar gradualmente el flujo de CO2 al despojador hasta los 10.000. Los 10.000 que tenía aquí los llevo para allá, pero ese cambio de uno, este estaba grande, este pequeño, voy a hacer el cambio, pero lo voy a hacer gradualmente. Y en esa parte del cambio, por si acaso, casi siempre se presuriza todas las sesiones de síntesis, así que hay que tener cuidado con eso. Ya, como dice aquí, también lo noté, cuidar el incremento de presión en las secciones de síntesis, porque eso casi siempre pasa, en todos los arranques, casi pasa eso. Y bueno, como ya se ha desbordado y se está pasando acá, cuando ya aparezca nivel en el despojador o la stripper, lo que voy a hacer es enviar esa solución hacia la sección de purificación, ¿no? Manteniendo un nivel del 40% en este stripper y bueno, dejándola en automático, ¿no? Ahora, esto vamos a tener, hasta ese momento vamos a mantener esos flujos de alimentación, pero con todas estas alimentaciones la relación amoníaco-CO2 va a ir estabilizándose y cuando se llegue a un valor de 3, relación amoníaco-CO2, ya se pueden disminuir o aumentar los flujos.
Por ejemplo, el flujo que teníamos inicialmente de amoníaco al fondo del condensador de carbonato se lo puede reducir a 1.2 toneladas, que equivale al 60% de carga, y en el reactor de las 33 yo lo reduzco hasta 20 toneladas. También con todo eso cambios que voy haciendo, tengo que controlar la presión y llevarla hasta un valor de 130 kilos, ¿ya? Y todos los flujos, llevarlos hasta su valor por defecto, digamos, equivalente al 60% de la carga de la planta. Por ese caso, aprovecho ese dato para aclarar que esta planta, la de Uria, ¿no?, a diferencia de otras, no puede operar a cargas muy bajas. Lo mínimo a la que puede operar es una carga del 60%. ¿Por qué? Aún al 60% se va a tener más de 1% de Biuret. Si yo opero a menos, a 50, 40%, ya voy a tener 1.5 más de Biuret. Por tanto, no me va a servir de nada operar a esas cargas. ¿Por qué? Principalmente por el tipo de residencia que va a haber de los fluidos dentro de los recipientes, ¿no? Y bueno, ya de ahí se va haciendo ya la máximo de 10%, 10% de carga, lentamente, y controlando que todo vaya estable, ¿no? Y que creo que nuestra planta de urea tenía ese fallo, ¿no? De que no teníamos la mínima para estar procesando, o ya era noticia antigua, digamos, y ya tenemos los valores mínimos para el 60% que dice. No, o sea, las condiciones, digamos, las condiciones en cuanto a alimentación y todo se dan, digamos. Nada más que eso, o sea, es un tema, no es un tema de la planta específico, sino es un tema en general de los procesos de urea. Los procesos de urea en general, justamente porque el parámetro que nos penaliza eso no es algo propio de la planta de Bolivia ni por las condiciones de Bolivia, sino que es algo propio del proceso, que es la formación de Biuret. Y recordemos que el Biuret, uno de los parámetros que favorece su formación es el tiempo de residencia. A mayor tiempo de residencia, mayor tiempo de reacción, por tanto mayor formación de Biuret. Y mientras menor sea la carga de la planta, menor van a ser los flujos, los niveles yo no puedo bajarlo más de un cierto valor, por tanto el tiempo de residencia va a ser mayor. Ese es el problema. Ok, gracias. Eso es un problema en general. Básicamente todas las plantas de urea del mundo tienen un nivel de carga mínima. Más bien estas tienen un 60%, digamos, otras tienen más, 70%. Y ya, sigamos. Bueno, una vez que esa solución ha pasado a la sección de purificación, ya bueno, lo que vamos a hacer aquí, eso va a llegar aquí, y aquí lo que necesitamos es primero controlar los niveles, ¿no?, en ambos descomponedores, y ni bien llegue iniciar ya el calentamiento. ¿Para qué? Para iniciar la descomposición, porque va a pasar lo mismo que le dije antes. Si yo no inicio a tiempo el calentamiento aquí, lo que voy a hacer es que una cantidad considerable, mayor de lo normal de caramato, pase abajo, y allá se me va a saturar, no va a poder manejar eso, ¿ya? En ambos casos los niveles se mantienen alrededor del 50% en automático, y se inicia, ¿no?, el calentado por medio de condensado y por medio de vapor. En este caso también por medio de vapor, por medio de los gases que vienen de la planta con el tratamiento de condensado de proceso, y también por medio de CO2. Bueno, una vez que he establecido eso, ya bueno, yo puedo iniciar la inyección de CO2 y controlar aquí que la temperatura es 152, 138, ¿no? Iniciamos la inyección de CO2 en el componedor de baja y controlamos también el vacío aquí en el separador flash. Pero ese vacío, recordemos que no lo hacemos aquí, o sea, no lo controlamos aquí, sino que lo controlamos en la sección de tratamiento condensado de proceso, en la parte de vacío. Y las presiones, o sea, estoy hablando de las tres presiones, el vacío aquí y las presiones positivas acá, que en el caso de este vacío lo controlamos en la planta de tratamiento condensado de proceso. En caso de estas dos presiones, la controlamos en la parte de recuperación, en la sección de recuperación. Ahora, hablando de la sección de recuperación, lo que va a pasar es que cuando llegue esta solución y empiece a descomponerse, va a haber un aumento brusco de un flujo
gases descompuestos, ¿no? Amoníaco, CO2 principalmente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que aquí, como yo voy a tener un nivel de gas solución, cuando lleguen esos gases rápido, lo que va, la solución que hay aquí va a absorber rápido también y número uno, va a ocurrir dos cosas. Número uno, el nivel va a aumentar rápidamente, porque si yo estoy pasando aire, el aire no se absorbe, entonces el nivel no aumenta nada. Pero si empiezo a pasar CO2 y amoníaco, eso se va a absorber. Por tanto, va a aumentar el nivel de golpe, y eso es verdad, eso es de golpe, por eso hay que estar controlando hoja charque, como se dice, con esto. Y también la temperatura, porque recordemos la reacción de absorción de información de Caramato es una reacción altamente isotérmica, por tanto la temperatura también va a aumentar de golpe, y eso hay que tener cuidado en ambos, principalmente en el absorbedor de alta y de baja, y también en la columna, ¿no? Va a aumentar, como decía esto, lo que va a provocar un aumento rápido del nivel en los tres recipientes y de la temperatura. Por tanto, hay que controlar el flujo, ¿no? Ya no puedo seguir alimentando la cantidad o el flujo, el caudal de comenzar el proceso, sino que tengo que reducirlo porque ya voy a tener una casi inundación, digamos, en estos niveles, ¿no? También tengo que aumentar en proporción los flujos de agua de refrigeración o agua templada para mantenerlo y controlar la temperatura. Y bueno, perdón. Aquí básicamente lo que va a pasar, el cambio va a ser ese, y es grande, por tanto esto cuesta, digamos, al inicio estabilizarlo. Pero de controlar eso, además de ir controlando ya la concentración para empezar a estabilizar lo que yo estoy enviando a síntesis. Porque cuando esto ocurra, de la absorción, lo que voy a hacer es concentrar más mi fluido. Y al concentrarlo más, voy a enviar menos agua. Por tanto, eso va a aportar a que haya una mejor conversión de urea allá en síntesis, ¿no? Pero también no puedo llegar al otro extremo de tener mucha concentración. Caso contrario, se van a taponear los equipos y la misma bomba. Pasando a la sección de concentración. Entonces, antes de esto, aquí por si acaso, tenemos el tanque y de ahí viene la bomba, ¿no? Esta bomba tiene una línea de recirculación al tanque. Antes de arrancar todo esto, ya esta bomba y esta bomba van a estar recirculando. Aquí vamos a tener un nivel de agua, allá vamos a tener un nivel de solución de urea. Esto va a estar recirculando y esto va a estar recirculando. También esas son operaciones previas al arranque. Pero una vez que ya allá yo haya estabilizado y haya alcanzado las temperaturas y presiones adecuadas, ya yo puedo empezar a alimentar, dejar de recircular y empezar a alimentar. Primero voy a dejar de recircular aquí, voy a empezar a alimentar. Y aquí voy a seguir recirculando. Aquí sí la recirculación no es hacia aquí, sino es hacia el mismo tanque de solución de urea. Entonces, lo que voy a hacer es controlar este flujo que estoy enviando alimentados acá y de ahí recirculando. Como dice aquí, controlar la recirculación hacia el tanque y mantener aquí un nivel adecuado. Hablamos de un 95% para asegurarnos de que podemos ver el nivel y que es lo suficientemente alto como para que en caso de una inestabilidad no caiga y pare la bomba. ¿Ya? Cuando ha pasado esto, cuando ya hemos establecido este flujo, ya una vez establecido, lo primero que tengo que hacer es establecer el flujo. Establecemos el flujo y lo estabilizamos, ya empezamos a calentar. Primeramente calentamos con la absorción, ¿no? Empezamos la inyección de este absorbente. El absorbente este es solución de Caramato. Y aquí como están viniendo gases de amoníaco y CO2, al inyectar yo esto, ¿qué va a hacer? Va a absorber y va a formar más Caramato, por tanto, eso me va a generar calor, ¿no? que es lo que voy a aprovechar. Entonces yo inicio la inyección de absorbente para empezar a calentar. Y luego empiezo a calentar también con vapor. Pero antes de calentar con vapor, yo lo que hago es establecer aquí el vacío, porque todavía el vacío no lo tengo establecido. Y eso se hace en campo. La formación de vacío, ¿no? Que se hace por medio de los eyectores, y los eyectores se alimentan con vapor, y ese vapor se controla con válvulas manuales. Eso se hace en campo, se va paso a paso, porque hay que tener cuidado con el vacío, ¿no?
Lo vamos a ver aquí en esta sección. Como le dije, el vacío tanto de aquí, del separador final, como del separador flash, se hace en la sección de tratamiento condensado de proceso. ¿Ya? Entonces aquí ya lo que hacemos es establecer el vacío. Iniciamos, o sea, arrancamos los eyectores, ¿no? Y vamos gradualmente. En cualquier sistema de vacío hay que avanzar gradualmente, porque como le dije, los recipientes pueden fallar fácilmente por vacío. Entonces, vamos gradualmente hasta alcanzar los 0,54 kilos absolutos en el separador final. Y a esa presión ya puedo establecer yo en el separador flash. Esto se hace coordinando con el operador de campo que está poniendo en marcha los eyectores. Hay que ir poniendo en marcha los eyectores y también ir cerrando el venteo, que es el venteo acá. Entonces, cuando la temperatura de la solución llega a 120 grados, porque aquí yo ya he calentado un poco, cuando esta solución ya llega a unos 120 grados, yo tengo que inyectar aquí, hay un punto de inyección de condensado al proceso. ¿Para qué? Para diluirlo y no concentrarlo mucho, porque yo estoy enviando de retorno al tanque de urea, de solución de urea, ¿no? Y seguimos aumentando el vacío gradualmente hasta llegar a los 0,33 kilos de presión, ¿ya? En el separador final. Ya una vez que llegamos a eso, ya es la presión de operación, y ya de ahí en adelante controlamos con este controlador de presión, por medio de esta válvula de bypass de vacío, y en el tanque flash por medio de este controlador manual, que lo que va a hacer es conectar con esta cámara de vacío, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esto, ya ahí, una vez que se ha establecido el vacío, ya se empieza a calentar más, hasta llegar al vacío y a la temperatura adecuada. Una vez que se tengan esos dos, ya se empieza a inyectar a la sección de granulación. Como dice aquí, ¿no? Luego de que en el separador se tengan las condiciones de temperatura, 133 grados, y vacío, 33 kilos, 0,33 kilos, y un nivel estable, se inicia la alimentación de urea fundida al granulador. Primero lo que se va a hacer es alimentar el cabezal del granulador y recircularlo, mandarlo a la piscina de disolución, y de ahí ya reenviarlo o devolverlo al tanque de solución de urea. Primero se manda ahí y de ahí se empiezan a poner en servicio la válvula de 3 vías para las boquillas, ¿no? Y una vez que se han puesto mínimo unas 3 válvulas, ya se puede cerrar la recirculación hacia el tanque. Ya con eso ya estaría el servicio del granulador, ¿no? Como dice aquí, se detiene el envío a la fosa de disolución. Y obviamente todos esos tramos que se han cortado se tienen que lavar bien con agua o con condensado a vapor o con vapor para evitar la solidificación, ¿no? Bueno, se continúa estabilizando esto, se pone la carga mínima y se inicia la alimentación o inyección de ureaformaldehído. Eso se hace arriba de la bomba de alimentación de urea fundida, ¿no? Y bueno, también ya se sigue ajustando aquí la presión del vacío, se ajusta el nivel de la cama de urea, de grano de urea, perdón, y la temperatura, ¿no? Y bueno, ya con eso ya se verifica el funcionamiento y se ajusta el funcionamiento del resto de la sección de granulación, ¿no? Se ajusta también el enfriamiento aquí, se ajusta el reciclo por medio de la semilla, por medio del triturador, y bueno, ya se toman muestras del producto para verificar sus características, ¿no? Y en base a eso hacer los ajustes necesarios, tanto en la sección de síntesis y relacionado o en la sección de granulación. ¿Ya? Hasta ahí sería el arranque de la planta de urea, así lo más resumido posible. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Creo que no hay. Ok, sigamos entonces. Ahora también puse el tema de la parada de planta, pero eso simplemente va a dar una lista de los pasos que siguen, ¿no? Primero, al igual que en el arranque, se tienen dos casos, ¿no? Uno para periodo largo, que sería mayor a 48 horas, es decir, mayor a 2 días, y para periodos cortos, menor a 48 horas, que correspondería con los pre-arranque y arranque, ¿no? En el primer caso, periodo largo, todo el gas y toda la solución en síntesis debe ser drenado para, obviamente, prevenir su corrosión, y todo el fluido
El fluido líquido va a ir al tanque de solución de urea y al tanque de solución de carbonato. El fluido gaseoso se va a absorber en la sección de recuperación y también enviado al tanque de solución de carbonato. Y no de carbonato, de carbonato. ¿No? La sección de purificación es drenada y despresurizada, la que estaba abajo de síntesis, ¿no? Y luego lavada con vapor para prevenir atascamiento, ¿no? Eso se hace en todo, en todas las líneas, todos los equipos que tuvieron solución de urea o de carbonato tienen que lavarse con condensado de proceso o con vapor para evitar la solidificación de esos fluidos, ¿no? La sección de concentración se hace lo mismo, se lava completamente. Y es una de las que más cuesta, porque sabemos que la urea está más concentrada en la sección de concentración, 96%, hay que lavarla más. Mientras los tramos o equipos que tengan más alta concentración son los que mejor se tienen que lavar y los que más cuidado se debe tener, porque la solidificación es más fácil en esos lugares, ¿no? En esos puntos. Y por otro lado, cuando el paro de la planta sea por 2 días o menos tiempo, la sección de síntesis se va a despresurizar un poco, pero se va a mantener todos esos fluidos dentro de esa sección. Ya, no se van a desalojar. Y se mantiene por máximo 2 días. Ya de ahí se puede volver a arrancar. Pero las otras secciones, aún en el arranque por periodo corto, se hace lo mismo. Desalojar, drenar y lavar. ¿Para qué? Para evitar el atacamiento y la corrosión de los equipos. ¿Ya? Entonces, ahí terminaríamos lo que nos faltaba de la planta de urea en cuanto al arranque y la parada. Entonces, vamos a pasar ahora al tema del proyecto, ¿ya? ¿Me confirman? ¿Pueden ver la hoja de que hice el proyecto? Sí, José. Sí, se ve. Ok. Entonces, esta hoja o este documento van a pillarlo en nuestra clase de Classroom. Está en un tema, digamos, que se llama proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo ya les he explicado la primera clase, si tienen dudas pueden revisar también el video de la clase número 1, pero de lo que se trata el proyecto es hacer análisis de casos operativos. Como dice la instrucción, para cada uno de los casos operativos de los sistemas dados, analizar y explicar los siguientes puntos. De cada caso operativo van a explicar estos puntos, van a desarrollar estos puntos. Número 1, indicadores del caso en cuestión. Número 2, posibles causas. Número 3, posibles consecuencias. Número 4, posibles soluciones operativas. Ahora, si se fijan, tenemos 3, le llamamos sistema, no sé si son secciones o subsecciones, pero en el proyecto le llamamos sistema. El sistema A es el bombeo de amoníaco, esta parte de aquí. Ven, aquí está la gráfica. Y los casos operativos que tenemos son, número 1, alta presión en el reservorio de amoníaco, desde aquí. Número 2, baja presión en el sistema del reservorio de amoníaco. Número 3, alta temperatura en el reservorio de amoníaco. Y número 4, baja temperatura en el reservorio de amoníaco. No quiere decir que van a hacer todo. Para cada uno de los alumnos, digamos, se van a asignar 3 casos operativos. Por ejemplo, de aquí del sistema A puede ser el 1, para uno. Para otro va a ser el 2, para otro va a ser el 3 y para otro va a ser el 4. Y así sucesivamente, la cosa es que cada uno de ustedes va a tener solamente 3 casos operativos, ¿ya? Eso lo voy a pasar después, todavía no se lo he pasado, para que pongan atención a todo, no solo a lo que les tocó. En el caso del sistema B tenemos los descomponedores de purificación, donde los casos operativos son, número 1, alta temperatura en el descomponedor de alta presión, este de aquí. Número 2, baja temperatura en el descomponedor de alta presión, este de aquí. Número 3, alta presión en el descomponedor de baja presión, ¿no? Este de aquí. Número 4, baja presión en el descomponedor de baja presión. Número 5, alta temperatura en el descomponedor de baja presión. Número 6, baja temperatura en el descomponedor de baja presión. Y número 7, alto nivel en el descomponedor de baja presión. El nivel de... Esos son los casos operativos. Obviamente todo esto, si me dicen alto respecto a qué, alto o bajo respecto a las condiciones normales de operación. ¿Ya? Por eso creo que te dan un valor. Porque no estamos partiendo de un valor dado. Simplemente estamos partiendo del caso hipotético de que hubiera una presión o temperatura o nivel mayor o menor de lo normal. El siguiente sistema, el C, sería el separador final.
Y los casos operativos serían: número 1, alta temperatura en el separador final. Aquí no, alta temperatura aquí. Número 2, baja temperatura en el separador final. Aquí mismo. Número 3, alta presión en el separador final. Aquí. Número 4, baja presión en el separador final. Número 5, alto nivel. Y número 6, bajo nivel en el separador final. Esos son los casos operativos. Ahora, como le dije, yo le voy a mandar hoy, después de la clase, le voy a enviar a cada uno que le tocó. Le voy a decir, digamos, supónganse a uno, a ver, el primero aquí en la lista, José Málaga. Digamos, le voy a decir, a José Málaga le tocó A1, digamos, B2 y C3. Y ya saben cuál tiene que ser. Si le dije B2, digamos, entonces van a ver el sistema B, el caso operativo 2. ¿Qué van a analizar? Baja temperatura en el descomponedor de alta presión. Y tenemos aquí la gráfica. Para ese caso operativo, ¿qué tienen que responder? Esto. Estamos hablando de baja temperatura. Entonces, ¿cuáles son los indicadores del caso de cuestión? ¿Qué indicadores llega a tener de baja temperatura o de baja presión? Alta presión. Pueden decir, digamos, bueno, voy a verlo por tal instrumento, voy a verlo indirectamente por tal fenómeno. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué creo que pudo haber ocurrido eso? Número 3, posibles consecuencias. Si eso ha ocurrido y permanece, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si hablamos aquí de la temperatura aquí, hablamos de baja temperatura aquí, ¿qué puede pasar? Que se va a solidificar la urea. Y se van a taponear, la bomba va a parar, se va a taponear toda la línea. Esa es una de las consecuencias, ¿no? La principal consecuencia, por decir. Y también la otra consecuencia por baja temperatura es que no voy a tener una adecuada deshidratación o concentración de la urea, voy a mandar más agua, agua abajo, ¿no? Y número 4, posible solución. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo aumentar el flujo ¿cómo se llama? De absorbedor, ¿no? Para aumentar la reacción. También puedo aumentar el flujo de vapor, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí entendieron qué es lo que tienen que hacer? Sí, yo tengo una duda, Inge, digamos, cuando vi el video de la clase 1, igual me surgió, porque yo no estuve en el primer día, pero sí vi el video. Sigamos, la clase del video 1 nos dio un ejemplo de qué era, aquí lo tengo anotado un momento. Nos dio el De un separador. ejemplo, sí, de un separador, exacto, pero nos dijo válvula de entrada, se aumenta la presión, o más bien si en la válvula de salida está cerrado y por eso aumenta la presión. Pero si digamos, yo en el proyecto como tal, ahí por decir, nos dio dos opciones, ¿no? De que la válvula de entrada o mete demasiado caudal o la válvula de salida no bota suficiente caudal. Yo solo me doy cuenta de uno. Podemos decirle antes de entregar el proyecto o enviarle un previo para decir, Inge, esto creo que según yo son las causas y usted nos puede decir no falta algo más o directamente es el final y punto. Pueden, el día miércoles no vamos a tener clase, ese día va a ser de consulta. Así que en ese horario me hacen las consultas. Podemos hacerlo, digamos, por mensaje o podemos conectarnos, ¿no? Pueden hacer las consultas, pero vayan trabajando, ¿no? Para tenerlo listo. Ahora, como les decía, traten de pensar en el mayor número de condiciones o de posibilidades para cada uno de los casos. Obviamente hay posibilidades que son muy remotas, digamos, ¿no? Que no sé, que justo haya caído un meteorito cerca y la radiación fue tan grande que cambiando la temperatura, digamos, o sea, una condición extremadamente remota, ¿no? Pero en condiciones de proceso que sí podrían darse, sí, trate de pensar la mayor cantidad posible. Pero ahora, si le faltara una, porque no a todos se nos van a ocurrir todas las posibles causas, ¿no? Hay posibles causas que no van a encontrar en ningún libro, en ningún manual, ¿no? Pero que en la experiencia sí les ha pasado, ¿no? Obviamente eso no voy a esperar que todos podamos responder eso, ¿no? Porque no puede ser que no todos hemos tenido esa experiencia o no a todos nos haya pasado ese caso, ¿no? Pero por el momento entienden lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuál es la tarea, ¿no? Sí, muchas gracias, Inge. Ok, no hay que. Ya. Sí, que se Entonces, entiende. ¿perdón? ¿Alguien hablaba? Sí, dice que se entiende, dije. Ah, ya, ok. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, voy a explicar un poco, para poder ayudar un poco a este proyecto, lo que vamos a hacer es explicar un poquito, repasar y dar tal vez un poco más de detalle de estos tres
subsistemas que están entrando al proyecto. Pero eso lo vamos a hacer después del recreo, ¿ya? Así que vamos ahorita al descanso, al recreo. Son las 8 en punto, hasta las 8:08. Y ahí volvemos y explicamos esto. Y eso le va a servir para responder esto, ¿ya? Está bien, Inge. Ya, Inge, gracias. Volvemos a las 8:08 entonces.
Buenas, buenas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, Inge. Ok. Pueden ver en pantalla, ¿no? Lo que nos quedamos. Sí. Sí, Jesús. Ok, ya. Entonces, fíjense en el primero, en el sistema de bombeo, tenemos los casos de alta, baja presión en el reservorio, ¿no? De amoníaco, alta, baja temperatura en el reservorio de amoníaco. Ya, primero el reservorio de amoníaco es este, ¿no? Me lo voy a acercar. Tiene dos controladores. El reservorio mismo, ¿no? Uno de nivel, fíjense, el LIC, que aquí por las letras, yo le puse esta etiqueta, no se nota, pero este va conectado a esta válvula. Como este, fíjense, este PIC comanda esta válvula y esta válvula. En este caso, este LIC, un controlador indicador de nivel, comanda esta válvula, que es una válvula de flujo. Válvula de nivel, perdón. Entonces, el nivel, bueno, vamos a mencionar, el nivel se controla por esta válvula, ¿ya? O sea, si el nivel sube, la válvula cierra. Si el nivel baja, la válvula abre para compensar esa subida o bajada de nivel y poder mantener el set point. Pero bueno, aquí no tenemos una pregunta de nivel, vamos a irnos directamente a la presión y temperatura. La presión, ¿cómo se controla? Ya habíamos hablado antes, que aquí yo tengo el tanque de amoníaco, pero yo tengo un gas de blanketing de nitrógeno. Con ese nitrógeno yo presurizo. Esta línea es de alimentación de nitrógeno. Y esta línea es de venteo de nitrógeno. O gas de amoníaco, ¿no? Este es un lazo partido, digamos. Si la presión es muy alta, lo que va a hacer es cerrar la válvula de nitrógeno y abrirla de venteo. Si la presión es muy baja, lo que va a hacer es cerrar la de venteo y abrirla de nitrógeno. Ahora, alta presión en reservorio de amoníaco. ¿Qué puede producir una alta presión? Bueno, primero, ¿cómo lo vean? Recordemos que las preguntas son, número 1, indicadores. Número 2, posibles causas, posibles consecuencias, posibles soluciones. El indicador va a ser este propio PIC, ¿no? Al ser un PIC, va a ser Pressure Indicator Controller, es decir, controlador indicador de presión, ¿no? Entonces, este tiene un visor en campo y en sala de control. Entonces, yo puedo verlo aquí, ¿ya? También otra forma de verlo, que no todos se dan cuenta, digamos, no todos notan, es que si aumenta esta presión, el flujo aquí van a notar, o sea, uno al ver la planta entera ve que uno no aumentó nada, pero aquí el flujo aumentó. Entonces viene y revisa, aquí la presión está más alta. Obviamente, al estar la presión más alta, la apertura de la válvula es la misma, lo que va a producir es un delta P más grande, por tanto va a haber un flujo mayor, ¿no? Eso por mecánica de fluido. Entonces, a veces uno no se da cuenta directamente así, ¿ya? O lo puedo notar aquí mismo en la presión. Como aquí yo veo la presión de descarga, lo puedo notar ahí. Bueno, yo no he movido nada, pero aquí la presión aumentó 5 kilos. Y noto aquí, veo aquí, aquí ya subió la presión. Porque a veces uno se da cuenta así por otra cosa y ya uno ya revisa lo demás y ahí ve que dónde es el origen, ¿no? Entonces, ¿por qué pudo haber subido la presión? Puede ser que esta válvula se haya abierto más de la cuenta, por falla en el controlador o falla en la válvula. O sea, lo más seguro es esto, porque el compresor, este me había comentado antes, esto tiene un compresor propio de nitrógeno. El compresor va a comprimir hasta una cierta presión y el que va a controlar es con esta inyección acá. ¿Ya? Ahora, otra causa para que aumente la presión es la temperatura. Recordemos que este es un fluido en estado de saturación, el amoníaco, ¿no? Casi en estado de saturación. Al aumentar yo la temperatura, voy a aumentar el volumen. Por tanto, voy a aumentar también la presión porque el volumen de recibimiento no va a variar, ¿no? Y eso también podría ser una causa. Ahora, las consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias de este aumento de presión? Si el aumento fuera excesivo, yo podría llegar a que salte la válvula de alivio, ¿no? De aquí el recipiente. Ahora también la otra consecuencia es lo que les decía, ¿no? Que al aumentar la presión aquí va a hacer que aumente esta presión, va a hacer que aumente el flujo acá y también eso me puede producir desbalance en la sección de síntesis, ¿no? Porque yo voy a tener más amoníaco
que CO2 de la relación que debería tener, porque eso es algo delicado en la petroquímica, básicamente, que recordemos que cuando se habla de reacciones, se habla mucho de relaciones. En cambio, cuando no hay reacciones, las relaciones básicas o molares no afectan tanto. En cuanto a las soluciones, ¿cuál sería la solución? Bueno, en ese caso yo llevaría esta aula a manual y controlo manual, y puedo volver a poner, porque a veces lo que pasa es que hay algo que, esto se pone imán, se llama. Lo que pasa es que por alguna razón perdió comunicación y esto se pasó a manual y se quedó ahí atascada. En cambio, yo si lo vuelvo a poner y lo vuelvo a enlazar esto, el enlace de control, ahí esto va a empezar a controlar normal. Ya. Ahora, eso sería por una parte. También otra posible causa sería que la presión haya llegado en algún momento a un cierto valor alto y este haya mandado a ventear, pero esta válvula no haya obedecido o esté atascada. ¿Ya? Eso. Ahora, si fuera por temperatura, lo que tenemos que controlar es aquí, ¿no? En el enfriamiento. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente. Veamos en cuanto a baja presión. En baja presión, una de las posibles, bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Es por medio de esto ya, eso ya me había dicho. Y también por lo que podría ver aquí. Si yo veo aquí, mi presión bajó, yo puedo ver aquí que mi presión bajó, pero yo no hice nada. Cuando fijo acá, de estar en 18, está en 12. Y digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Una de las causas, por ejemplo, es como este tiene su compresor propio, que el compresor pare. Es un solo compresor y ese compresor puede parar. Y si para el compresor, por más que esto abra al 100, no va a presurizar nada. ¿Ya? La segunda es también que puede haber fallado la válvula del control y esto, o esto no haya abierto o esto no haya cerrado. Porque si esto en algún momento empezó a ventear y de ahí, como estos controles a veces no están bien sintonizados, lo que hace es que ventea más en la cuenta. Entonces, bueno, de ahí ya tienen que empezar a cerrar y empezar a abrir. Pero puede pasar algo que esta no cierre completamente, pero esta sí abra. Por más que el compresor esté operando y está abriendo, pero si esta no cerró bien, lo que yo estoy inyectando se está yendo y por tanto no estoy logrando la presurización. Eso sería la otra causa, ¿no? Ahora, las consecuencias, una de las consecuencias, si repasamos lo que hemos avanzado, aquí tenemos switch por bajo flujo y baja presión, ¿recuerdan? Entonces, si tengo muy baja presión, lo que va a hacer es el sistema de seguridad me va a parar este equipo. El segundo es que yo voy a bajar, al bajar la presión aquí, voy a bajar la presión aquí, voy a bajar la presión aquí. Por tanto, el flujo que estoy mandando aquí va a reducir. Y al reducir yo ese flujo, voy a producir un desbalance en mi sección de síntesis, ¿no? Además que, por ejemplo, si estos calentadores se han mantenido como estaban, y yo bajo el flujo, además que voy a meter menos flujo, voy a meter flujo más caliente. ¿Por qué? Porque al haber menor flujo, y esto en lo mismo me va a producir esa variación. Eso en cuanto a presión, a temperatura. También, por si acaso, el flujo de acá podría afectar en algo a la presión, ¿no? Si yo tengo un flujo excesivo de acá de retorno, también me va a afectar en algo. Muy poco, pero va a afectar a la presión. En cuanto a temperatura, alta y baja. Aquí, si se fijan, no tengo un TIC, no tengo un medidor que yo pueda ver de temperatura. Pero en campo sí hay un medidor de temperatura. Entonces, el que va a notar eso primero va a ser el operador de campo. Y va a ver que la temperatura del tanque ha bajado o ha subido. Entonces, eso lo va a notar en campo. Además, aquí, aguas abajo, es decir, a lo que yo estoy inyectando al sistema a la sesión de síntesis, fíjense, yo estoy aquí precalentando. Pero si aquí esto enfría, ¿qué va a pasar? Que aquí yo necesite más vapor y más condensado. Y que puedo llegar yo al punto de que esto aquí está tan frío que aquí la válvula está al 100% y aún así logra la temperatura que yo requiero. Pero no es porque el problema está aquí, sino aquí que está muy frío. O podría darse lo contrario. Que aquí esté tan caliente
que aquí esta válvula haya cerrado completamente, pero aún así yo tengo una temperatura mayor a mi set point. Entonces también yo lo puedo ver aquí. Otro, lo que le ha hecho que la temperatura también lo voy a ver indirectamente en la presión. Si yo veo que todo lo demás está bien, y como no puedo leer aquí temperatura y veo que la presión aún así está más alta o más baja de lo normal, entonces yo le digo al operador de campo, por favor, revisar las válvulas de bloqueo y revisar la temperatura. Ahí él me dice, ahí escucha, no está más frío o más caliente de lo que debería. Ya vemos la consecuencia. Ahora las soluciones, en cuanto a la hay otra, perdón, otra de las causas, una de las cosas que no estaba diciendo, sería directamente aguas arriba, ¿no? ¿De dónde viene este amoníaco? De la planta de amoníaco. ¿Quiénes calientan o enfrían el amoníaco? La planta de amoníaco. Entonces, una de las causas, y también tal vez mejor dicho, la principal causa, es la condición en la que nos están mandando de allá. Puede ser que ellos nos estén mandando a una presión o a una temperatura mayor o menor de lo que normalmente envían. Entonces ahí, en ese caso, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, yo me pongo en contacto y le pregunto, disculpa, la temperatura o la presión está más baja o más alta de lo normal, y a veces ellos recién se dan cuenta, sí, ¿verdad? Lo voy a arreglar, ya, lo arreglan. Ahora, en cuanto a la temperatura, otra solución, la principal en nuestra parte, estaría aquí, ¿no? Recordemos que, digamos, yo bombeo, y al ser el delta de presión tan grande, también me va a producir un calentamiento. Entonces yo tengo aquí, fíjense, un retorno, y yo enfrío para no sobrecalentar mi tanque. Ahora, si el flujo de agua de refrigeración está muy bajo, entonces te va a calentar. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aumentar el flujo. O si el flujo está muy alto y tal vez aquí el reflujo es muy pequeño, entonces yo lo estoy enfriando más de la cuenta y esto se va a enfriar. Ya. Hasta ahí está claro de esto. Ya con eso creo que ya respondí todas las preguntas para el sistema 1 o A. ¿Está todo claro ahí, no? Sí. Ok. Vamos al sistema B, que son los descomponedores. En el que tenemos aquí, en el de baja, no, perdón, en el de alta primero, tenemos alta y baja temperatura. Veamos el de alta. Ya. Directamente aquí, primero, si aquí yo tengo alta o baja temperatura, eso va a estar directamente relacionado con la temperatura a la que venga la solución de síntesis. Si en síntesis yo tengo una temperatura más alta o más baja de lo normal, entonces yo voy a tener, se va a notar eso aquí. Número 1. Número 2 va a ser el flujo de vapor. Si yo tengo un flujo de vapor muy bajo, yo voy a tener una temperatura baja. O si yo tengo un flujo de vapor muy alto, yo voy a tener una temperatura tal vez muy alta. También el condensado. Aquí yo también caliento con condensado, condensado caliente. Este condensado, al ser condensado, ahí yo no aprovecho, no tengo un control directo. Aquí fíjense, si se dan cuenta, yo controlo la temperatura, ¿ven? En un lazo de cascada por presión. Entonces mi vapor aquí, digamos, está a 5 kilos. Entonces yo puedo regular para meter un vapor a 2 kilos, a 3 kilos, a 4 o a 5 kilos. Pero el condensado yo no lo puedo regular así. Aquí yo lo único que puedo regular es el flujo. Y al regular el flujo de condensado, el control no es tan sensible como controlar presión de vapor. Porque recordemos que la presión del vapor saturado está directamente relacionada con la temperatura de presión saturada. Cambio el flujo en un fluido subenfriado, pero caliente, no voy a tener ese control. ¿Ya? Ahora, otra que es importante aquí que sepan, y que por ahí le puede pasar, que cuando yo tengo vapor, yo introduzco vapor y retiro condensado. ¿Qué pasa? Que aquí, y eso lo he visto varias veces, ¿no? Yo puedo tener un recipiente separador. Si ese separador se inunda, entonces esto se llena todito de condensado. Inclusive esta cámara se llena de condensado y el vapor ya no entra. Entonces esto tiene condensado nada más y el vapor no entra y no hay flujo. Por tanto, ahí ya tengo una línea muerta y no hay intercambio de calor. Esa es una posible causa también. O las mismas líneas, las líneas de vapor son muy propensas a la corrosión y al taponamiento. Puede haber que se haya taponeado. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan que en muchos puntos yo les recomendaba hacer el drenaje en la línea de vapor? Hacer el drenaje, porque si ustedes van
a una línea que debería tener vapor y drena y sale 10 minutos condensado, ahí ya saben que eso estaba inundado y eso no estaba calentando nada. Ahora, otra causa para alta o baja también serían los controles, ¿no? Sabemos que los controles pueden fallar. Esta válvula puede quedarse atorada en una posición por control, ¿no? Y aquí peor tenemos un lazo en cascada. Puede fallar este PIC o puede fallar este TIC, cualquiera de los dos controladores. Ya eso en cuanto a temperatura del componedor de alta presión, tanto por alta como por baja. Y bueno, los indicadores, bueno, aquí tenemos un indicador directo, ¿no? Que es este de aquí. Este TIC, ese es el indicador, me está diciendo, me está midiendo, aquí debería ser 152, él me está midiendo 140, está muy bajo, o él me está midiendo 160, está muy alto. Hay otra, la consecuencia, por ejemplo, si la temperatura es muy baja, yo no estoy haciendo una adecuada descomposición del caramato de amonio. Entonces estoy mandando más caramato aquí de lo que debería y más también abajo. Ahora, si es muy alta, recordemos que la temperatura, si yo aumento mucho la temperatura, ¿cuál es uno de los parámetros que favorece la formación de Biuret? La temperatura. Si yo aquí tengo una temperatura muy alta, lo que voy a hacer es predisponer la formación de Biuret. Es decir, eso yo lo voy a anotar cuando tomen la muestra de urea y me digan, oye, tu Biuret está 0,98, está al borde. Y yo vengo aquí, esto está en 160, cuando debería estar en 152. ¿Ya? Esas serían las consecuencias. Y las soluciones, bueno, lo que les acabo de mencionar, ¿no? La solución, bueno, llevar a manual y controlar el vapor y verificar en campo, ¿no? Si esto no está inundado. Si está inundado, ya saben por qué. Ahora esto puede ser que esté más caliente o que no haya un flujo adecuado. Vamos a la presión del descomponedor de baja. Presión alta, presión baja. Primero, recordemos que la presión aquí no la controlo directamente. Entonces, si tengo una presión muy alta o muy baja, lo más probable es que el problema esté en la sección de recuperación, en el regulador del absorbedor de baja presión. ¿Ya? Número 1. Número 2, si por alguna razón, fíjense aquí yo tengo un nivel, este controlador nivel, leak. Si por alguna razón este nivel baja mucho y empieza a pasar gases, eso me va a producir un aumento brusco de presión aquí. ¿Ya? Eso se llama rebase o breakthrough. Ahora, si ocurriera eso aguas abajo, si esta válvula por alguna razón se descontrolara y me vaciara, lo que voy a producir es una caída brusca de presión. ¿Por qué? Porque yo tengo vacío, me voy a conectar vacío. Esto que está a 2.5, si aquí hay un pase de gas, lo que va a hacer es producir casi una ecualización con este recipiente que está a 16 kilos. Por eso me va a subir mucho, y si conecto abajo me va a bajar mucho. Eso en cuanto a las causas, a las consecuencias. En cuanto a presión, aquí mismo tal vez no se note en la consecuencia, pero se va a notar allá en el absorbedor de baja. Porque si tengo una muy alta presión, lo que voy a hacer es, puedo producir una poca absorción porque el flujo va a pasar más rápido de lo normal y va a tener menos tiempo de absorción. O si tengo menos, la absorción difícilmente va a aumentar. Ahora, si yo tengo una presión muy baja, aquí puedo llegar al punto de que aunque esta válvula esté al 100% abierta, mi presión es tan baja que el delta de presión a través de la válvula es pequeño, por tanto, esto se va a llenar. O si mi presión es muy alta, puedo tener un nivel inestable. ¿Por qué? Porque al ser alta la presión, a la más mínima apertura se va a vaciar y va a cerrar de nuevo, entonces esto va a subir. Y así voy a tener una operación inestable. ¿Ya? Eso por presión. Ahorita también vamos a ver el tema del nivel. Y bueno, las soluciones sería pues verificar dónde está el problema. Primero verificar allá.
Y si allá es controlar allá, ¿no? Allá en el absorbedor de baja, controlar la apropiada regulación de presión. Aquí, digamos, la solución, bueno, si hay un pase, es manualmente cerrar aquí hasta alcanzar nivel y veo que y ya de ahí yo manualmente controlo hasta que el nivel esté estable y lo suelto y de ahí yo ya me aseguro que no haya un pase de gases. Lo mismo acá. Lo llevo a manual, espero que aquí se estabilice la presión, el nivel y yo voy manualmente controlando hasta que esté estable y ya lo largo en automático y ahí ya no va a haber pase de gases. Eso en cuanto a presión. Ahora, perdón, temperatura, baja y alta. Lo mismo que vimos allá, ¿no? Número 1, en la parte de vapor, lo mismo que acá. Puede ser que se haya llenado de líquido, que aquí su separador se haya inundado, que esta válvula o este PIC, recordemos que el TIC, ¿dónde lo voy a ver? Aquí mismo, ¿no? Aquí lo voy a medir. Puede ser que haya sido esto. También puede ser que aquí esté muy caliente. Si aquí yo necesito 138, ¿no? Aquí en lo normal es 152, pero si aquí hay 160, entonces aquí yo puedo esperar que esté más caliente, ¿no? Entonces la causa podría ser esta. También que el vapor, ¿no? Si la presión del vapor baja mucho, este vapor debería estar a 5 kilos. Pero si baja a 3, por más que esto al 100%, no va a calentar nada, porque un vapor de 3 kilos, comparado con uno de 5 kilos, la transferencia térmica es muy distinta. Ahora, estos gases de acá, lo que vienen de la cabeza de la stripper, traen CO2, amoníaco y vapor. Si estos gases están muy calientes, lo que van a hacer es enfriarme mi columna. O si están muy fríos, perdón, si están muy calientes, calentarme más en la cuenta. Si están muy fríos, van a enfriarme más en la cuenta. Lo mismo pasa con el CO2. Si el CO2 está viniendo más frío de la cuenta, me va a enfriar, especial si yo tengo un flujo más grande de lo debido. O si están viniendo muy caliente, me va a calentar. Y en especial si yo tengo un flujo más de lo debido. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, dependiendo de cuál sea la causa. Entonces, en cuanto a solución, yo puedo responder a esta causa, a esta causa, a esta causa o a esta causa. ¿Ya? Y en cuanto a nivel, alto nivel, como ya les dije, ¿no? Si aquí yo tengo muy baja presión, pues puedo tener un alto nivel. ¿Por qué? Porque no voy a tener un delta P suficiente para poder vencer la caída de presión acá. O si aquí yo pierdo vacío, lo contrario, si aquí mi vacío fuera muy bajo, o sea, si fuera alta la presión, recuerden que aquí tenemos 2 kilos y aquí una presión de vacío. Si se pierde el vacío, un delta P de 2 kilos no me va a mover mucho, en especial si es una solución. Recordemos que esto no es agua, es denso. Y un delta P de apenas 2 kilos tal vez no sea suficiente para vencer esta válvula y esta línea. Entonces eso podría ser una causa para un alto nivel, ¿no? ¿Qué problema tenemos en el alto nivel? Bueno, esto se me va a inundar. Recordemos que si yo tengo más alto nivel, voy a tener más tiempo de retención, mayor formación de biures. Esa es mi mayor consecuencia. Otra consecuencia es que si yo tengo un mayor nivel, me va a costar más calentar esto, entonces por tanto todo esto se me puede enfriar. Y al enfriarse, voy a tener menor descomposición, voy a tener mayor contaminante acá, ¿no? En cuanto a carbonato, amoníaco y CO2, ¿no? Y la solución, bueno, dependiendo, ¿no? Si la presión acá, dependiendo de cuál sea mi posible causa o cuál sea la causa, yo voy a tener la solución, ¿no? Creo que eso sería en esta parte. ¿Entendieron hasta ahí? ¿De esta parte? Sí, jefe. Ok. Miren, le estoy respondiendo casi todo. Ahora lo que les toca a ustedes es ordenar eso, expresarlo de una mejor manera y ordenarlo, ¿no? Bueno, para tal, diciendo, bueno, para tal posible causa, tal posible solución. Bien, así. En el separador final, okay, recordemos aquí qué es lo que pasa. Bueno, yo envío solución de urea, la caliento, ¿por medio de qué? De los gases que vienen y el absorbedor que inyecto. Recordemos que este absorbedor yo inyecto y esto calienta por la reacción. También caliento por vapor. Viene aquí se evapora, ¿no? Por vacío. Aquí yo tengo un nivel muy pequeño y de aquí yo ya saco urea fundida, ¿ya? Alta y baja temperatura en el separador. ¿Cuáles son ¿cómo lo voy a ver? Porque tengo mayor temperatura, ¿no? Además, voy a, perdón, las causas, las dos causas, las principales van a estar aquí. Aquí, número 1, puede ser que yo tenga un bajo flujo de
un bajo o un alto flujo de absorbedor, ¿no? En cualquiera de los casos, si yo tengo muy bajo flujo, no me va a calentar lo suficiente. Si estoy muy alto, me va a calentar tal vez más de lo debido. Y aquí también el vapor, puede ser que la presión del sistema de vapor haya bajado o haya subido, o que se haya inundado, como vimos en el anterior caso, ¿no? O que esta válvula, estas dos, hayan fallado, ¿no? Tanto el lazo de control o la válvula no estén operando adecuadamente. También, en cuanto a temperatura, aquí en el tanque, abajo arriba yo tengo el tanque de solución de urea. Esa temperatura es importante, normalmente se mantiene alrededor de los 90, pero suele pasar que por alguna razón baja o sube la temperatura mucho ahí, y eso me afecta aquí grandemente, ¿no? Eso en cuanto a temperatura. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí las consecuencias son graves, ¿no? Si la temperatura sube mucho, ¿qué me va a promover la formación de Biuret? Aquí se nota claramente la formación de Biuret cuando yo aumento mucho la temperatura. Y si la temperatura baja, ¿cuál es mi posible consecuencia? Y que es muy seria, es la solidificación de la urea, ¿no? Recordemos, si yo bajo mucho la temperatura, se va a solidificar. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Puede ser aquí o puede ser en el tanque. En cuanto a baja y alta presión, alta y baja presión, sí. Donde recordemos que la presión se controla en la sección de tratamiento de condensado de proceso, con los eyectores de vapor. Y también allá yo tengo una PIC, con la que yo hago bypasseo el vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Ahí yo voy a medir. Esto se va a medir allá, en la sección de tratamiento de condensado de proceso, ahí yo tengo un medidor de presión. Y también hay uno en campo, por si acaso, porque en todos estos sistemas de vacío, como arrastran polvo, es muy probable que se taponeen los tubing de los medidores de presión, de los manómetros o transmisores. Por tanto, siempre es recomendable hacer que el operador de campo verifique con el otro, el analógico, ¿no? Porque allá yo lo voy a ver tanto en el digital como en el analógico. Las causas. Número uno, que si es muy alta la presión, que el flujo de vapor sea muy bajo. Por tanto, hablo de flujo de vapor por los eyectores, ¿no? O si es muy baja la presión, que sea muy alto. Y también la apertura de esa válvula de bypass. Eso lo van a ver en la diapositiva. Hay una válvula de bypass. Ahí si yo cierro más, lo que hago es bypassear menos, por lo tanto creo más vacío. Si abro más, bypasseo más y creo menos vacío. Puede ser que esa válvula y ese control haya fallado. Ahora las consecuencias. También aquí las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta temperatura y tengo una mayor presión que lo que debería, también la urea se me puede solidificar. O si yo tengo una presión muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? Que a una presión alta, a esa temperatura, a la temperatura normal, yo no voy a poder evaporar lo necesario. Por tanto, voy a mandar urea con exceso de agua. Y lo contrario es también cierto. Si yo tengo una presión muy baja, ¿qué es lo que va a pasar? Es que yo voy a evaporar a la misma temperatura, voy a evaporar más de lo normal. Si yo evaporo más de lo normal, ¿qué va a pasar? Voy a tener una urea con una concentración mayor. En vez de 96 puedo tener 98%. Por tanto, es más fácil que esa urea se solidifique. ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, lo que habíamos hablado. O sea, allá, verificar los controladores, verificar los medidores, también arreglar, si fuera necesario, en los flujos de vapor de los eyectores. ¿Ya? Ahora, en cuanto al nivel, pasemos al nivel. El nivel, ¿cómo lo voy a ver? Aquí, ¿no? Aquí yo tengo un medidor de nivel. Ahora, este nivel es delicado de control porque es una bota muy pequeña. Y es importante mantener un nivel que sea visible alrededor de unos 90, 95. Si yo subo más, voy a promover la formación de Biuret. Pero además que si subo un poquito más de eso, yo ya no puedo ver. Este tanque es grandísimo. Yo tengo la medición de nivel en la botita. Si yo subo más de 100, esto puede llegar a la mitad del tanque. Y le digo yo, en el arranque pueden pasar 2 horas y sigue bajando y no se ve el nivel, porque es grandísimo. Entonces no podemos permitir que esto llegue a 100 o más arriba, porque de ahí ya operaríamos a ciegas.
Y si yo dejo que sube, seguro el biuret va a aumentar. ¿Ya? Un alto nivel, seguro, yo le digo seguro, el biuret aumenta. Y capaz que se haga de especificación. La causa para un alto o bajo nivel es un descontrol entre este y este. Si yo aumento mucho acá, el nivel va a aumentar de golpe. O si yo aumento mucho acá, el nivel va a bajar de golpe. Si yo bajo mucho acá, el nivel va a bajar de golpe. O si yo cierro mucho acá, el nivel va a subir de golpe. Las consecuencias, como le dije ya directamente, el biuret, la formación de biuret y ¿por qué? Por el tipo de retención, ¿no? ¿Y cuáles serían las soluciones? Bueno, controlar aquí, controlar aquí. Ahora, otra de las causas para el nivel es la concentración de la urea en el tanque de urea, de solución de urea. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo una concentración normal del 70%, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que recordemos que hay una recirculación desde la dissolving pit, ¿cómo se llama? La fosa de disolución. De la fosa de solución hay un envío hacia el tanque de solución de urea, ¿ya? En la fosa de disolución yo tengo urea concentrada al 45%. Entonces, ¿qué quiere decir? En el tanque yo tengo 70 y allá 45. Si yo envío más de recirculación, lo que quiere decir que al final mi tanque va a tener una mayor concentración de agua, porque no va a estar al 70, sino va a llegar a un 60, 65 en promedio. ¿Y qué pasa? Si yo envío el mismo flujo, pero con más agua, aquí lo que va a pasar es que va a evaporar más agua y el nivel va a caer de golpe. Eso también me descontrola el nivel. Si sube o aumenta la concentración en el tanque, me va a variar el nivel de golpe y esto es brusco. Esto, un bache de esto para la bomba. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de agua, la evaporación aquí, la masa de evaporación va a ser mucho más grande. Pero en cambio, si yo aumento la concentración, la evaporación va a ser baja y el nivel va a subir. ¿Ya? Y también, bueno, la solución sería controlar la concentración del tanque de solución de urea, bueno, controlando el reflujo del dissolving pit. ¿Hasta ahí entendieron esta parte? Creo que ahí con eso respondemos todos los casos de este sistema. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok. Si tenemos cualquier duda, igual le podemos hablar, ¿verdad? Sí. Me escriben o hablamos. Bueno. De todas maneras, también vean los videos porque ahí hemos explicado cada uno de los temas y no, ahorita solo estamos viendo, repasando en específico esto, ¿no? Pero allá están todos, ¿no? Así que si le da una revisada, también eso le va a dar más luces. ¿Ya? El examen, por si acaso, va a ser el plazo para este proyecto es hasta el día viernes, que es la última clase, a las 8 de la noche. ¿Ya? Hasta el viernes a las 8 de la noche. ¿Y cómo lo van a subir a Google Classroom? ¿Ya? Ahí mismo donde está, ahí están las instrucciones que lo suban en formato PDF, Doc o DT, ¿no? De Writer, de LibreOffice, o en el formato Google. Las tres respuestas, o sea, los tres casos en un solo documento, ¿ya? Así, y ordenenlo. Número 1, responden a eso. Número 2, traten de hacerlo lo más claro, lo más detallado posible y traten de usar un lenguaje lo más técnico posible, ¿ya? ¿Qué más? Solo eso. Le voy a enviar dentro de un rato cuál les tocó. Le voy a decir, digamos, supongamos así, José Málaga, A1, B2, C4. ¿Ya? Y ya saben cuál tienen que hacer. Le va a tocar 3 a cada uno. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, todo bien. Sí, Ok. Entonces, ahí vamos a terminar esta clase. Porque solo eso nos bastaba. El día miércoles no va a haber clase porque es para el proyecto. Para darle tiempo para que hagan el proyecto y también para que estudien, ¿no? Eso sí, el día miércoles voy a estar conectado por WhatsApp. Para cualquier duda, cualquier consulta, me escriben o me llaman y conversamos. Pero traigan su duda ya preparada, ¿no? No van a estar preguntando qué hay que hacer. Directamente hice esto, está bien, me falta, me sobra, y al grano, ¿no? Y el examen va a ser de todo lo avanzado, de las partes más importantes, ¿no? Denle una repasada y van a poder hacerlo bien. El examen va a ser también, lo voy a subir en Google Classroom, y va a ser selección múltiple. Va a ser selección múltiple
y en base a lo que hemos avanzado. Nada, no voy a meter nada de que no esté en el avance. Y también tienen hasta el día viernes, El miércoles o jueves voy a subir el examen y tienen tiempo hasta el viernes. Solamente hay una oportunidad para resolverlo, ¿no? Y le voy a dar tiempo porque si no va a ser un copy olímpico, ¿no? Ya. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, el examen de mí se me cortó un poco el Inter. Dijo que va a ser puro opción múltiple o desarrollo más va a haber. Eso no escuché. Opción múltiple, ¿no? Opción múltiple. Ok, Va a ser, gracias. no va a escribir nada, porque va a ser un formulario de Google y va a estar ahí en Google Classroom, así que va a ser nomás a seleccionar. Y como digo, va a ser en base a lo que hemos avanzado. Nada que no hayamos avanzado va a entrar, ¿no? Y obviamente recuerden, bueno, por ejemplo, las reacciones más importantes de urea, de amoníaco, después las características más relevantes o más importantes de los procesos, ¿no? O qué etapas hay, eso más que todo, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle porque si no sería muy largo el examen. ¿Ya? Entonces vamos a quedar ahí. Antes de irnos voy a lanzar la encuesta, ¿ya? El video de esta clase igual va a estar subido a YouTube, ¿verdad? Sí, más tardecito lo subo. Por favor, llenen la encuesta. ¿Cuántos somos hoy? Somos 6, ¿no? Bueno, sin contar. Sí, 6. Ok. Ya está, creo. Denme un segundo. No se olviden, por si acaso, la fecha y hora que están en Google Classroom, esas se respetan, ¿ya? Esos son los plazos. Ahí yo pongo la fecha y la hora que tienen para presentar o para dar el examen, ¿ya? Bueno, entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Un gusto saludarles y espero que estén bien. El día miércoles, ya saben, no nos vamos a conectar como clase, pero voy a estar atento a cualquier duda, consulta que tengan del proyecto. Está bien, gracias, Ya, Inge. Inge, muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Luego se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, Inge.